Muy buenos días, siendo las 8 de la mañana de este día, lunes 20 de diciembre. Vamos a dar inicio a la clase de estadística para la carrera de matemática. Vamos a esperar entonces a que se incorporen los estudiantes para poder dar inicio a la clase de hoy. Buenos días. Buenos días. Buen día. Buenos días, profe. Muy buenos días. Vamos a esperar a ver si se incorporan más compañeros. Mientras tanto, les solicito por favor de que ingresen al chat, pongan su nombre, su apellido y presente. Ahí viene Elizabeth. Muy bien. Siendo las 8:03, entonces damos inicio a la clase. Vamos a compartir pantalla. Muy bien. Hoy día vamos a dar inicio a la última parte del curso, que son variables aleatorias, ¿ya? Que es una parte muy importante de la probabilidad, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo definimos una variable aleatoria. Bueno, en este caso, una variable aleatoria la vamos a definir como una función, ¿ya? Una función en donde su dominio, ¿ya? El dominio de esta función es el espacio muestral, y el recorrido de esta función, ¿ya? Es un subconjunto de los números reales. Entonces, nosotros a partir de ahora vamos a empezar a calcular probabilidades, ¿ya? Vamos a empezar a calcular probabilidades sobre variables aleatorias. Ya no directamente sobre el espacio muestrado, sobre algún evento, sino sobre una
variable aleatoria, es decir, sobre una función, ¿ya? Sobre una función de un espacio muestral. Ahora bien, esta variable aleatoria ya puede ser una variable aleatoria discreta o puede ser una variable aleatoria continua. Y esto va a depender, ¿ya?, del soporte que tenga esta función. Es decir, va a depender si el soporte es continuo, ¿ya?, es decir, intervalos, entonces vamos a estar en presencia de una variable aleatoria continua, ¿ya? Si el soporte es discreto, ¿ya?, por ejemplo, números enteros, entonces vamos a estar en presencia de una variable aleatoria discreta, ¿ya? Algunos ejemplos. Supongamos que tenemos un experimento aleatorio que es lanzar dos dados. Entonces definimos nuestra variable aleatoria como una variable aleatoria X. Normalmente se define con la letra X o con la letra Y o con la letra Z, ¿ya? Y esa variable aleatoria la definimos como la suma de los números. Entonces ahí, si nos podemos dar cuenta, nosotros lo que tenemos es una función, ¿ya? Es una función cuyo dominio es el espacio muestral, es decir, son todos los posibles resultados de lanzar dos dados, ¿ya? Si nosotros dibujamos el dominio de esta, o sea, no el dominio, sino el conjunto de todos los posibles resultados, tenemos 36 posibles resultados al lanzar dos dados, ¿ya? El 1-1, el 1-2, el 1-3, etc. El 2-1, el 2-2. Entonces la variable aleatoria X la definimos como la suma de esos números, ¿ya? La suma de esos números. Por lo tanto, la suma del 1-1 sería 2, la suma del 1-2 sería 3, etc. Por lo tanto, esa función en este caso sería una función discreta, ¿ya? Es decir, sería una variable aleatoria discreta. La suma de los números al lanzar dos dados sería una variable aleatoria discreta. Lo mismo ocurre con el segundo experimento, que es lanzar una moneda 25 veces. Y definimos nuestra variable aleatoria como número de caras. Entonces yo lanzo una moneda y voy registrando cara, sello, 25 veces, y la cantidad de caras va a ser nuestra imagen de nuestra variable aleatoria, que en este caso también me estoy siendo una variable aleatoria discreta. Y el tercer experimento dice aplicar distintas cantidades de fertilizantes a las plantaciones de maíz. Y su variable aleatoria Z va a estar dado por el rendimiento sobre los acres o sobre el metraje. Ahí estamos en presencia entonces de una variable aleatoria continua, ¿ya? Una variable aleatoria continua. Por lo tanto, en resumen, una variable aleatoria es una función, ¿ya? Es una función cuyo dominio es el espacio muestral, es decir, todos los posibles resultados de un experimento aleatorio, y cuyo recorrido es un subconjunto de los números reales. Si ese recorrido, ¿no es cierto?, es discreto, hablamos de una variable aleatoria discreta. Si ese recorrido es continuo, pues hablamos de una variable aleatoria continua. Dentro de las variables aleatorias, ya definidas así como una función, existen algunas funciones importantes de las variables aleatorias, ¿ya? Y vamos a partir definiendo la primera función importante, que es la función de distribución. También se le conoce como función de distribución acumulada o función de probabilidad, ¿ya? Función de distribución de probabilidad. No confundamos con la función de probabilidad que definimos para el caso de la función de probabilidad de Laplace. Esta sería una función de distribución de probabilidad o función de distribución acumulada, ¿ya? La cual la denotamos con una F mayúscula. Con un subíndice, este subíndice me indica, ¿no es cierto?, sobre cuál variable estamos trabajando, porque pudiera ser que la función de distribución esté definida, ¿no es cierto?, esté definida con varias letras, ¿ya?, con varias letras. Por lo tanto, este subíndice, me indica sobre qué letra está definida la variable, o cuál de ellas es variable.
todo lo demás vendría siendo una constante. ¿Ya? Entonces, esta función de distribución acumulada, ¿ya?, denotada por f de x grande, es definida como la probabilidad de que x sea menor o igual que x. Por eso decimos que es una probabilidad acumulada. ¿Ya? Por ejemplo, supongamos que se lanzan 3 monedas, ¿ya?, y se define la variable aleatoria x igual al número de caras. Entonces, su función de probabilidad vendría siendo esta. Es decir, no, me equivoqué. Voy a agregar una nueva diapositiva. Si yo lanzo 3 caras, perdón, 3 caras. Si yo lanzo 3 monedas, ¿ya?, si lanzo 3 monedas, entonces, ¿cuál sería nuestro espacio muestral? ¿Cuáles serían todos los posibles resultados de lanzar 3 monedas? ¿No? Por ejemplo, eso sería un elemento de mi espacio muestral. Que las 3 monedas me salgan caras. Que las 3 monedas me salgan caras. O también podría ser cara, cara, sello. O también podría ser cara, sello, cara. O también podría ser cara, 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 sello, cara. Y me faltaría una. Cara, sello, cara. ¿Cuál más me falta? Sello cara a cara. Sí, pero que comience con cara. No, parece que no. Cara, sello, sello. Ahí Eso. está. Es cara, sello. Ahí está. Muy bien. Ahora que comience con sello. Sello. Después vendría siendo sello, cara. Después vendría sello, cara. Y finalmente vendría siendo sello, cara, sello. Esos son todos los posibles resultados al lanzar una moneda. ¿No es cierto? Esos son todos los posibles resultados al lanzar 3 monedas. O una moneda 3 veces. ¿Ya? O una moneda 3 veces. Entonces, fíjense que me define la variable aleatoria x como número de caras. ¿Ya? Como número de caras. Entonces, en este caso, el número de caras son 3. En este caso, el número de caras son 2. Acá, el número de caras son 2. Acá, el número de cara es 1. Acá, el número de cara es 0. Acá, el número de caras es 2. Acá, vendría siendo 1. Finalmente, acá también vendría siendo 1. Por lo tanto, el recorrido de mi función, de mi variable aleatoria, ¿no es cierto? El recorrido de mi variable aleatoria sería, vamos a admitir a Catalina, sería el 0, ¿no es cierto? Sería el 1, sería el 2 y sería el 3. Este vendría siendo el recorrido, por lo tanto, esto es una variable aleatoria discreta. ¿Ya? Una variable aleatoria discreta. Entonces, si nosotros vamos a la definición, me dice que la función de distribución acumulada es la probabilidad de que x sea menor o igual que x. Por lo tanto, en este caso, ¿cuál sería la probabilidad? Vamos a definir acá el f de x. ¿Ya? F
para definir acá, ¿no es cierto? Mi f x de x igual, ¿no es cierto?, a la probabilidad, igual a la probabilidad, aquí voy a poner un ahí. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que x sea menor que 0? Recuerden que la función de distribución acumulada es la probabilidad de que x sea menor, aquí, esta es la probabilidad de que x sea menor o igual, ¿no es cierto?, que x. Ahí. Entonces, ¿cuál sería la probabilidad? Como el recorrido es 0, 1, 2, 3, ¿cuál es la probabilidad de que sea 0? ¿Ya? ¿Cuál es la probabilidad de que sea 0? Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar 3 monedas, cuál es la probabilidad de que al lanzar 3 monedas no me salga ninguna cara? Eso es lo que estoy diciendo, ¿no? Cuando yo digo la probabilidad de que x sea 0, y como x es el número de caras, entonces estoy diciendo cuál es la probabilidad de que el número de caras sea 0. Es decir, que no salga ninguna cara. ¿Cuál es la probabilidad de que no salga ninguna cara? ¿Quién me ayuda? Simplemente aquí habría que ver, ¿por cuántos ceros hay? ¿Cuántos ceros hay? ¿Quién me ayuda? 1 1. ¿De cuánto? de 8. Por lo tanto, la probabilidad de que x sea menor o igual a 0, menor o igual a 0, sería entonces 1/8. ¿No es cierto? Sería entonces, no me gusta cómo queda acá. Sería entonces, acá. Chuta, siempre se me pierde esta cosa. No sé cómo volver al editor de ecuaciones acá. Bueno, vámonos acá mejor, ya que acá lo tengo listo. Fíjense, la probabilidad de que x sea menor que 0, ¿ya? La probabilidad de que x sea, perdón, la probabilidad de que x sea menor que 0 es 1/8. Es decir, cuando el x es menor o igual que 0, ¿ya? Perdón, cuando el x es mayor o igual que 0 y menor que 1, la probabilidad acumulada es 1/8. ¿Ya? 1/8. ¿Qué significa que el x sea mayor o igual que 1 y menor que 2? Eso quiere decir la probabilidad de que el x sea menor o igual que 1, es decir, que sea 0 y que sea 1. Ya vimos que sea 0, ya vimos que sea 0 es 1/8, y que sea 1, sería 1, 2, 3 octavos. ¿Estamos de acuerdo? 3 octavos. Por lo tanto, 3 octavos, ¿no es cierto?, más 1/8, ¿ya? 3 octavos más 1/8 son 4 octavos, es decir, 1/2. ¿Me van siguiendo, no? Después que x sea mayor o igual que 2 y menor que 3, significa que sea 0, que sea 1 o que sea 2. Y que sea 2, es 1, 2, 3 octavos. 3 octavos más 4 octavos, ¿no es cierto?, me daría 7 octavos. Por lo tanto, la probabilidad acumulada sería 7 octavos. Y que sea mayor que 3, mayor o igual que 3, es que sea 0, o que sea 1, o que sea 2, o que sea 3. Es decir, su probabilidad sería 1. Entonces, aquí tenemos definida entonces una función de distribución de probabilidades o una función de distribución acumulada, que es la probabilidad de que x sea menor o igual que x.
Después vamos a ver qué pasa cuando nosotros queremos determinar la probabilidad de que X sea igual a un cierto valor. En este caso estamos calculando la probabilidad de que sea menor o igual. Es una función de distribución acumulada. Ahora bien, ¿cómo puedo determinar si cierta función es efectivamente una función de probabilidad? O perdón, es una función de distribución de probabilidad. Bueno, para eso hay un teorema, el cual me dice que la función f de x es una función de distribución acumulada o una función de distribución de probabilidad de la variable aleatoria x, si solo si cumple estas tres condiciones. El límite cuando x tiende a 0 de la función es 1. El límite cuando x tiende a menos infinito de la función es 0. Y la función es, y f de x o la función es una función no decreciente en x. Si la función cumple estas tres condiciones, ¿ya? Si la función cumple esas tres condiciones, entonces decimos que esa función es una función de distribución acumulada o función de distribución de probabilidad. Aquí es importante tener en la vista que este infinito y este menos infinito es una expresión genérica en el sentido de que va a depender del dominio de la función, es decir, desde dónde se mueve la función, ¿ya? Desde dónde se mueve la función, cuál es el dominio. Entonces, este va a ser el límite cuando x tiende a su cota máxima, y acá cuando el x tiende a su cota mínima, ¿ya? Si el dominio de la función son todos los reales, entonces nosotros decimos que este sería x cuando tiende a infinito y x cuando tiende a menos infinito. Sin embargo, si por ejemplo la función, su dominio está agotado en el intervalo 0,1, por ejemplo, entonces aquí el x sería cuando tiende a 1 y aquí el x sería cuando tiende a 0, ¿ya? Por lo tanto, esta expresión infinito o menos infinito es genérico para el caso en que la función, que el dominio de su función sean todos los reales, ¿ya? Y acá tengo, por ejemplo, una función f de x, ¿ya? Que proviene obviamente de una variable aleatoria continua. Entonces me preguntan, efectivamente verifique que esta función es una función de distribución, ¿ya? Es una función de distribución acumulada. Entonces para eso lo que habría que ver es si el límite de esta función es 1, ¿ya? El límite de esa función es 1. Si el límite cuando tiende a infinito, en este caso, porque aquí el recorrido, bueno, aquí habría que haberlo puesto, el dominio de esta función son todos los reales, ¿ya? Si el límite cuando tiende a infinito es 1, si el límite cuando tiende a menos infinito es 0, y si la función es no decreciente. Es muy simple darnos cuenta que efectivamente cumple las tres condiciones, ¿ya? Fíjense que cuando el x tiende a infinito, esta expresión me quedaría 1 sobre 1 más e elevado a la menos infinito, ¿ya? E elevado a la menos infinito, ¿ya? E elevado a la menos infinito converge a 0, el límite, por lo tanto me quedaría 1 sobre 1 y eso vale 1. Cuando el x tiende a menos infinito, fíjense que aquí e elevado a la menos x, y como el x es menos infinito, se tendría siendo e elevado a más infinito, y 1 partido por infinito, límite converge a 0. Y f es una función no decreciente, esto siempre es una función creciente, ¿no es cierto? Tengo una exponencial, es una función creciente, por lo tanto esta es una función creciente. Perdón, es una función no decreciente. Recuerden que una función sea no decreciente significa que la función puede ser constante o puede ser creciente. Una forma también de verlo es calcular la derivada, ¿ya? Calcular la derivada y ver su signo, ¿ya? Y ver su signo. Por lo tanto, efectivamente, esta función f de x es una función de distribución. Por lo tanto, si es una función de distribución, yo puedo calcular
probabilidades acumuladas sobre esta función de distribución. Entonces, así es como definimos la función de distribución acumulada de una variable aleatoria. Lo importante es entender de que lo que va haciendo la función de distribución acumulada es ir acumulando probabilidades. Va acumulando probabilidades. Una segunda función asociada a las variables aleatorias es la función de masa y la función de densidad. Son dos funciones que la única diferencia entre ellas es si la función es continua o si la función es discreta. ¿Ya? Entonces, la función de masa de probabilidad de una variable aleatoria discreta, es decir, si la variable aleatoria es una variable aleatoria discreta, entonces decimos que tiene función de masa. Si la variable aleatoria es una función, es una variable continua, entonces decimos que tiene una función de densidad. Entonces, masa, también en algunos textos hablan de cuantía, masa o cuantía, ¿ya? La función de masa o función de cuantía es para el caso de la variable aleatoria discreta y la función de densidad es para el caso de la variable aleatoria continua. Para el caso de la variable aleatoria discreta, es decir, para la función de masa, ¿ya? Se define como la función f de x, se define como la probabilidad de que x, que la variable aleatoria x, aquí es importante que entiendan la diferencia entre la x mayúscula y la x minúscula. La x mayúscula hace referencia a la función, a la variable aleatoria, ¿ya? Y la x minúscula hace referencia a algún valor específico, ¿ya? Entonces, la función de masa para el caso de la variable discreta es igual a la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor de x, sea igual a un cierto x, para todo x. ¿Ya? Para el caso de la función de densidad, ¿ya? Para el caso de la función de densidad de una variable aleatoria continua, ¿no es cierto? La función de densidad f de x está dada por la función que satisface esta igualdad. Fíjense, la función de densidad está asociada a la función de distribución. Es decir, que la función de distribución es igual, la función de distribución acumulada es igual a la integral, porque estamos en el caso de la variable aleatoria continua, a la integral desde menos infinito hasta x de la función de x, pero ahora en dt. Entonces, a esa función que está acá, le decimos función de densidad. Nuevamente, indico que este límite inferior de la integral es genérico y va a depender del recorrido, perdón, del dominio de la función, de la variable aleatoria. En este caso, la variable aleatoria va desde menos infinito hasta infinito. Pero si está acotada entre 0 y 1, entonces iría desde iría desde 0 hasta x. Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, para el caso de la función de densidad, yo no puedo calcular, en el caso de la función de densidad, yo no puedo calcular la probabilidad de que x sea igual a x. ¿Por qué? Porque cuando yo calculo probabilidad de una variable aleatoria continua, lo que estoy haciendo es calcular la probabilidad, lo que estoy haciendo es calcular áreas. Por eso utilizo la integral, porque lo que estoy haciendo es calcular una área bajo una curva, que en este caso mi curva vendría siendo mi función de densidad. Entonces estoy calculando área bajo una curva. Por lo tanto, si yo escribiera la probabilidad de que x sea igual a x, para el caso de una variable aleatoria continua, estaría calculando el área en un punto. ¿Ya? El área en un punto. Es decir, sería, por ejemplo,
el área, la integral que va desde 1 a 1 de la función de densidad, ¿ya? Y en ese caso, la probabilidad sigue siendo 0. En otras palabras, la probabilidad en un punto, en una variable aleatoria continua, siempre es 0. Por eso no tiene sentido definir la función de densidad en un punto. Y si la definimos, la función de densidad, en un intervalo, ¿ya? En un intervalo. Y eso me permite calcular el área. Y esa área representa la probabilidad del evento. La probabilidad, perdón, no del evento. La probabilidad de la variable aleatoria en ese intervalo. ¿Ya? Entonces así se define una función de masa para el caso de una variable aleatoria discreta y una función de densidad para el caso de una variable continua. Ahora, ¿cómo poder definir si efectivamente mi función f de x es una función de masa o una función de densidad? Al igual que en el caso de la función de distribución en que hay algunas condiciones, para el caso de la función de masa y densidad también hay dos condiciones. ¿Eh? Dos condiciones en base a este teorema. Entonces me dice, la función f de x va a ser una función de masa o una función de densidad de una variable aleatoria si y solo si cumple estas dos condiciones. Esta primera condición es para ambas, para la función de masa y la función de densidad. Y me dice que la función tiene que ser mayor o igual que 0 para todo x. Es decir, es una función positiva o 0. Y tiene todo el sentido del mundo, porque es lo que estamos haciendo aquí es cálculos de probabilidad. Y nosotros sabemos que la probabilidad es una función cuyo recorrido va desde 0 hasta 1. Por lo tanto, la función de probabilidad, es decir, la función de masa o la función de densidad, también es una función que va desde 0 a 1. Por lo tanto, la imagen de la función no puede ser negativa. No puede ser negativa. Y esta condición de acá va a ser para cada uno. Para el caso de la función de masa, como es una variable aleatoria discreta, no puedo calcular integrales, obviamente, porque las variables son discretas, es decir, va, por ejemplo, 0, 1, 2, 3, ¿ya? Y entre el 0 y el 1 no hay nada, por lo tanto no puedo calcular ahí ningún integral, no tiene sentido. Entonces lo que se hace es calcular la suma, ¿ya? Calcular la suma de la función. Entonces la suma en todo el dominio, la suma en todo el dominio de la función, ¿ya? Me tiene que dar 1. ¿Ya? Por lo tanto, si yo tengo una función que es positiva o 0, y además su suma en todo el dominio es 1, y la variable aleatoria es discreta, entonces decimos que esa función es una función de masa. Ahora, si la integral de esta función en todo su dominio, y recargo en todo su dominio, y estos límites dependen del dominio de la función, esto en términos genéricos se pone menos infinito más infinito, me tiene que dar 1. Es decir, si la variable aleatoria es continua, la función es positiva o 0, y además la integral en todo su dominio es 1, entonces decimos que la función es una función de densidad. ¿Ya? Entonces decimos que la función es una función de densidad. Veamos un ejemplo, antes que se me acabe la hora. Supongamos que yo defino la siguiente función. F de x igual a kx.
No. Por ejemplo, igual a sí, a X. A X. Con X. Con X que pertenece. Acá está. Con X que pertenece al intervalo cerrado 0,1. Bien. 2x. F de x igual a 2x. Entonces, la pregunta es, bueno, aquí claramente nos podemos dar cuenta que esta es una función, ya es una función cuyo dominio, ya, cuyo dominio es el intervalo cerrado 0,1, por lo tanto es una función continua. Entonces la pregunta es, ¿f de x es densidad? Y claro, no podríamos preguntar f de x es masa, función de masa, función de densidad, función de masa, ¿por qué? Porque la variable aleatoria es continua. Entonces, para que sea función de densidad, debe cumplir, dijimos, dos condiciones. La primera es que sea positiva, o cero. Positiva o cero, en todo su dominio. Claramente, esta función es positiva o cero. Cuando el x vale 0, la función vale 0, por lo tanto 0. Si el x vale 1, la función vale 2. ¿Ya? La función vale 2. Por lo tanto, y para cualquier valor entre 0 y 1, ¿no es cierto? Esto es positivo, por lo tanto cumple la propiedad de positivo. Entonces lo que habría que ver ahora es si efectivamente cumple la propiedad, la segunda propiedad, o la segunda condición más que propiedad. Es si la integral en todo su dominio es 1. Si cumple esa condición, entonces decimos que la función es una función de probabilidad. Perdón, es una función de densidad. En este caso la integral, iría desde 0, ¿no es cierto?, hasta 1, que sería el dominio de la función. ¿Ya? Desde 0 hasta 1, de 2x, ¿no es cierto?, en dx. Ahí. Bueno, la integral de esa es directa, ¿no es cierto?, sería 2 ahí sería 2 la integral de x sería x cuadrado partido por 2. Ahí, x cuadrado medio. ¿Ya? X cuadrado medio. Y eso lo evaluamos, ¿no es cierto? Eso lo evaluamos entre 0 y 1. Entre 0 y 1. Entonces, obviamente ese 2 se me simplifica. Me quedaría x cuadrado evaluado entre 0 y 1. Entre 0 y 1. Entonces sería, al evaluarlo, sería 1 al cuadrado, ¿no es cierto? 1 al cuadrado menos 0 al cuadrado. Menos 0 al cuadrado. Y eso claramente es 1. Por lo tanto, efectivamente, la función f de x es una función de densidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es positivo 0 en todo su dominio y la integral en todo su dominio es 1. ¿Ya? La integral en todo su dominio es 1. Por lo tanto, es una función de densidad. Muy bien. ¿Se entiende? Profe, ¿dónde puedo ver esto de con integrales? Que no hemos visto integrales. ¿No han visto integrales? No. Ya, pero acá son integrales muy simples. Integrales muy simples.
en Internet, con la fórmula más simple de integración nomás. ¿Ya? Básicamente son integrales de exponenciales, integrales de polinomios, como en este caso. ¿Ya? Con esas integrales estamos listos. Se puede calcular. ¿Ya? Y en Internet usted pone integrales básicas, que son directas o integrales directas, y le aparecen las integrales más simples, que son las que utilizamos acá. Este no es un curso de cálculo, así que no. ¿Ya? Pero es importante que sepan esa integral. En este caso, la integral que nosotros calculamos es una integral de x elevado, es una integral de x elevado o de ax, ¿no es cierto?, elevado a la n, el de x, y esa integral es a x a elevado a la x n menos 1, x más 1, perdón, n más 1, n más 1, partido por n más 1. ¿No es cierto? Esa. Más una constante. Para el caso de, este caso es una integral definida, ¿no? Caso que es definida, simplemente se evalúa. ¿Ya? Esa es la integral que acabamos de calcular. ¿Ya? A x elevado a la n. Obviamente el a aquí vale 2 y el n vale 1. ¿Ya? Eso. Pero como les digo, estas integrales son las que normalmente uno utiliza. Son las integrales más simples. Muy bien, vamos a quedar hasta acá, chicos. Y nos vemos ya la próxima semana, parece. Sí, porque el viernes 24. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo y que tengan una muy buena semana, chicos y chicas. Chao, profe, que la haya bien. Igual a ustedes. Nos vemos. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien. Igual a ustedes. Chao, profe. Chao, chao. Buena semana para todos.